Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. La gran inquietud es, para muchos sectores dicen que no es necesario reformas electorales porque no ajusta el tiempo, tampoco las sesiones en el Congreso, eso es lo que argumentan, pero para otros es necesario ir con reglas claras a las elecciones generales. Yo tengo dos distinguidos invitados con quien voy a platicar del tema. El doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal de Justicia Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, y también Rafael Jerez de la ASJ, uno de los jóvenes líderes de la ASJ. Primero lo saluda a usted, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar nuevamente en su prestigiado programa. Con todo gusto vamos a aportar las experiencias y las necesidades desde nuestro punto de vista que tenemos de las reformas electorales. Perfecto. Rafael, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola Ramón, un placer estar en su programa y también compartir al lado de don Augusto Aguilar, una persona que tiene mucha experiencia en el tema, así que esperamos poder complementar un poco la materia, ¿verdad? Y mire, vamos a sopesar las edades, porque don Augusto, un hombre de experiencia, con amplia trayectoria, observador de elecciones nacionales e internacionales y la propuesta de los jóvenes. Desde la ASJ, ¿qué se propone en materia de reforma electoral, Rafael? Bueno, primero sí es oportuno abordarlo desde una perspectiva amplia, es decir, claro, una nueva ley electoral, pero creo que también la prioridad es que esa nueva ley da paso a la ley procesal electoral y que sea esa nueva legislación que se adapta al nuevo diseño institucional, que creo que es también lo que generó un poco de disparidad, el tener unas nuevas instituciones, pero no una nueva legislación que se compagina con ellas. Ya entrando puntualmente en los temas, en realidad, hablando de reformas electorales, creo que no solamente las podemos ver desde una perspectiva legal, sino administrativa. Y creo que después de las lecciones aprendidas del 14 de marzo, las prioridades, lo primero es, aparte de la nueva legislación, la actualización del censo, que se corrijan todos los errores que hubo, porque claro, en la parte legal ya el censo existe y los plazos están para actualizarlo, pero las deficiencias que hubo fue más que todo en la ejecución de esa actualización después de la captación de los datos biométricos. También otra prioridad para nosotros es la fiscalización de las campañas políticas. En diciembre se aprobó una reforma que para nosotros es una regresión en el combate en el financiamiento ilícito. Se ponen plazos muy cortos para que la Unidad de Política Limpia pueda imponer sanciones a aquellos candidatos que recibieron financiamiento ilícito. Prácticamente le cierra el plazo a 30 días antes de las elecciones generales para los fondos que se recibieron en las primarias y para cuando se asume el cargo después de elecciones generales. Y la unidad prácticamente pudo fiscalizar lo que se recibió en elecciones generales de 2017 casi que en un periodo de 3 años. Entonces son límites muy cortos y prácticamente irreales para la capacidad instalada de la unidad. Y después la otra prioridad es la justicia electoral, no solo la nueva ley, sino los criterios para poder acceder al Tribunal de Justicia Electoral y definir su calidad de última instancia para evitar que existan candidatos que pretendan socavar esa jerarquía acudiendo a la sala de lo constitucional. Yo diría que esos son 3 elementos importantes y quizás el último, definir si habrá o no un sistema de transmisión de resultados preliminares y si no, comunicarlo efectivamente con antelación para evitar lo que ocurrió en estas elecciones y que también pasó en las... Bueno, doctor Augusto Aguilar, ¿cómo interpreta esta propuesta de la ASJ? Sí, me parece que es muy justa, muy lógica y también conveniente. El problema de la ley de justicia electoral es que está el proyecto, pero no se ha aprobado la ley electoral, entonces es necesario que esto sea primero para después aprobar la otra ley, porque podrían haber, si se adelanta la aprobación de la ley de justicia electoral, entonces podrían haber discrepancias y problemas de incompatibilidad con la ley electoral, de tal manera que de acuerdo a lo que se mencionó en el Congreso, se iba a aprobar primero la ley electoral y después la de justicia electoral, y no se ha hecho ninguna de las dos. De tal manera que es urgente que en este mes más tardar en este mes de mayo, lo que falta de abril y el mes de mayo debería de aprobarse la ley electoral. Ahora, para que doctor, entre en vigencia.
antes de la convocatoria. Doctor, una ley electoral enfocada en el tema de mesas electorales específicamente para hacer transparente el proceso y también en el tema de resultados electorales preliminares. Por ahí debe de existir, Sí. para que no argumenten después allá en el Congreso o otros sectores que se necesita otra legislatura para ratificarlas. No, es que ya en el proyecto de ley en el que trabajamos nosotros, yo trabajé Sí. en esa ley, en el proyecto de ley que está en el Congreso, hay un capítulo especial precisamente para integración de mesas, transmisión de resultados, deuda política, etcétera, que son cambios, diríamos, significativos, porque han sido la parte más débil de nuestro sistema electoral. Todo lo relacionado con la integración de las mesas, con el escrutinio, transmisión de resultados, en eso precisamente ha consistido, diríamos, el lunar o el punto más débil de nuestro sistema, por lo que en donde se han cometido cantidades de fraudes y de diversos tipos de irregularidades y que se dieron en estas elecciones primarias recién pasadas. Y ya están contempladas esas reformas. Probablemente, si hay tiempo, podemos explicar brevemente qué constituye cada uno de ellos. Ok, perfecto, sí, lo vamos a explicar brevemente. Ahora, Rafael, ¿es suficiente esto? El tema de mesas, el tema de transmisión de resultados, el tema de la aportación de las credenciales, ¿es suficiente esto o hay algo más que pueda garantizar confianza en las elecciones generales? Bueno, creo que primero voluntad política en el Congreso, pero Sí. también la actuación de los organismos electorales. Es decir, creo que no solo basta con una nueva ley y que se tomen otras medidas administrativas, sino que el Consejo comience a actuar como un organismo colegiado, porque eso le transmite al ciudadano, y ya viendo las generales que van a participar más partidos políticos, que votan más personas, se va a transmitir esa imagen institucional y no partidista. Y eso es fundamental no solo para que los partidos reconozcan el resultado, que el proceso sea legítimo, sino sobre todo para que la ciudadanía también lo vea de esta manera. Al final, la certeza no solo la generan las reglas, sino que las reglas puedan ser aplicadas por un organismo que aspiremos a la profesionalización. Yo no cuestiono la capacidad de los 3 consejeros, creo que son profesionales de primer nivel, pero después de lo que pasó en las primarias, ellos también creo que entendieron muy bien el mensaje y sobre todo el reto al que se enfrentan en noviembre. Doctor Aguilar. Totalmente de acuerdo. Y como usted preguntaba que si una buena ley electoral, que con eso se resolvería el problema, me parece que no se resuelve totalmente. Podría ayudar, pero podríamos tener, esto lo he dicho en cantidad de oportunidades, que podríamos tener la mejor ley, la más perfecta, pero si los funcionarios o los encargados de aplicarla no lo hacen con honradez, no lo hacen apegado estrictamente a la ley, a la Constitución, y sobre todo lo que se acaba de mencionar, que los magistrados, ahora concejales, estén vinculados con la Constitución de la República y con la ley que les toca aplicar y no con sus partidos políticos. Porque ese ha sido uno de los grandes defectos históricos también en el organismo electoral, esa vinculación tan directa con los partidos por parte de los concejales y antes magistrados, que las decisiones son más partidarias que Sí. en atención a lo que establece la ley. Perfecto. Voy a la pausa y después revélenos, por favor, doctor Augusto Aguilar, puntualmente y brevemente, reformas que están ahí, que ustedes sugirieron y que las puede aprobar el Congreso Nacional. Voy a la pausa. Rafael, escuchemos al doctor Aguilar que nos explique así brevemente cuáles son esas reformas que se pueden aprobar en el Congreso y que sugirieron ustedes como comisión técnica. Bueno, se lo voy a enumerar porque ya Sí. de escribirlos no había tiempo, pero por ejemplo hemos propuesto cambios en la integración de las mesas, que solo sean 5 miembros nada más en cada mesa. 2, descartar completamente las credenciales en blanco y que los partidos políticos den los nombres, que los sugieran con 60 días de anticipación, si no se van a extender credenciales, sino que van a figurar en un listado dentro de la maleta electoral.
Otro punto. Los partidos políticos pueden acreditar observadores que estén permanentemente desde que se inicie el proceso hasta el final del escrutinio frente a la mesa electoral. Un delegado por cada partido debidamente identificado. 3. Transmisión de resultados simultáneos. O sea que las actas que se estén firmando y dando los resultados, que se transmitan ya sea escaneadas o por WhatsApp, no solo al organismo electoral, sino que también a los partidos políticos, directamente y en el mismo momento. Otro también es que el escrutinio debe ser público, en donde permitan que los electores, un grupo de electores, puedan estar a cierta distancia observando el conteo de voto por voto. Se proponen también modificación en la cuestión de que haya seguridad informática para el aspecto de la declaratoria. Y otra modificación o cambio rotundo es la cuestión de la deuda política, que no se pague un porcentaje a los partidos pequeños, que se pague exactamente por la cantidad de votos obtenidos. Hay alrededor de 25 cambios que se están proponiendo y que sería muy largo de escribir. Perfecto. Pero para mí esos son los más importantes para darle transparencia al proceso electoral. Bueno, esto se puede hacer, Rafael, en el Congreso, perfectamente. Sí. Si hay voluntad política, por supuesto. Claro, pero mire, yo creo que el tema de la mesa es vital, porque yo he escuchado a muchas personas cuestionando la nueva integración de 5 miembros, pero en realidad, es decir, puede ser un paso para tratar de solucionar el problema que ha habido, primero, la sobrepoblación de la mesa, ¿verdad? Y segundo, que no se garantiza que al haber 14 partidos van a tener 14 representantes, y ahí se da mucho el fenómeno del tráfico de credenciales. ¿Cómo creemos nosotros que habiendo 5 miembros se puede compaginar con más transparencia en el proceso? Precisamente con lo que don Augusto menciona, abrir los espacios a los observadores. Nosotros que tuvimos la oportunidad de tener 93 observadores en 7 ciudades, en esos lugares donde estuvieron los observadores, los miembros de mesa, en algunos sí hubo reticencia y hostilidad, pero en otros hubo apertura. Y eso es una garantía para el Consejo Electoral, que no tiene representante directo ahí, de que esos hallazgos se recogen y se socializan después. Y así usted tiene prácticamente organizaciones externas, sociedad civil e incluso cooperación internacional que verifican cómo funcionó la mesa. Y es una especie de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque es muy difícil avanzar hacia una ciudadanización total, porque la cultura política hondureña no es de esa manera. Es decir, los partidos tienen un control del Congreso para tomar las decisiones y de la mesa. Y si queremos avanzar hacia una ciudadanización en la que, claro, hay ciudadanos que simpatizan con partidos, pero que en sí son electos por su condición de ciudadanos, nosotros creemos que tiene que ser de forma progresiva, de forma tal que si avanzamos hacia la integración de 5 personas en la mesa, después de estas 5, 2 pueden ser elegidos directamente por el Consejo y así progresivamente ir hacia una ciudadanización total. Pero creo que la integración de 5 personas no es mala, porque incluso se garantizaría que por sorteo todos los partidos minoritarios van a tener representantes en un porcentaje de la mesa. Efectivo. Vaya, 5 partidos políticos representando a los partidos políticos en las mesas electorales. Observadores ahí que estén permanentemente. Pero se le tiene que atribuir al observador ciertas facultades para que puedan de una u otra manera intervenir al momento de hacer el escrutinio de la mesa y de las elecciones. Doctor, ¿puede pasar esto? Sí, efectivamente. Los observadores se estarían sentados a una distancia de 3 metros de la mesa electoral desde que se inicia el proceso. Estarán observando y van identificados por si algún miembro o algún elector quiere alguna consulta y en la mesa no se la dan, se la puede dar la orientación el observador del partido. La otra, si encuentra que se presentan irregularidades en el proceso, ya sea en la votación o el escrutinio, se le da la facultad al observador de hacerlo constar en el cuaderno de incidencia, porque eso puede servir
para que después de las elecciones inmediatamente después puedan haber reclamos o impugnaciones. Eso de alguna manera también sirve, esto es hipotético por supuesto, que el observador se dé cuenta si el representante o miembro de su partido en esa mesa ha sido, como se ha acostumbrado a prejuzgar o a juzgar, que se ha vendido, que se ha entregado o que ha prestado su criterio para dar resultados favorables a algún partido o a algún candidato. Rafael, con lo que proponen ustedes y lo que fundamenta acá el doctor Augusto Aguilar, aquí van a decir los partidos emergentes, porque recuerde que son 14 partidos políticos que van a las generales. Van a decir los partidos emergentes porque me quieren sacar de la mesa, porque no quieren que yo tenga una representación en la mesa, porque no me quieren dar credenciales. ¿Cuál es la corona que tienen los partidos grandes en Honduras para que solo ellos estén en las mesas electorales? Un sinfín de inquietudes que también se le tiene que dar respuesta, Rafael. Claro, pero y yo entiendo esa inquietud de los partidos emergentes, pero ellos tienen que entender dos cosas. La primera, que el diseño del sistema electoral, si bien se hace en función del sistema de partidos, pero el sistema electoral tiene que aspirar a ser técnico y no partidista. Entonces no podemos, si tuviéramos 20 partidos políticos, que en algunos países el número es elevado, no podemos aspirar a tener 20 miembros de la mesa, porque esos argumentos se dan por la desconfianza que hay en el sistema. Pero si queremos ir modificando un sistema electoral en el que tengan más participación los ciudadanos, tenemos que ir entendiendo que no solamente se puede construir una mesa en función de los partidos, sino del funcionamiento, la funcionalidad que tiene que tener esa mesa para garantizar que los votos que se emiten ahí se traducen en resultados. Por eso es que la figura del observador no los saca de la mesa, simplemente les da la posibilidad de estar ahí, pero con otras facultades. Al final también el tema, esto se vincula con la deuda política. ¿Por qué? Porque si el partido no tiene suficientes observadores en la mesa y miembros de mesa, tampoco va a tener suficientes votos. Y al final eso se traduce en los beneficios que el partido tiene después de las generales. Entonces, aquí es donde volvemos a retomar la institucionalidad del Consejo, para que los partidos que no obtengan el suficiente número de votos en las generales, conforme a ley, entonces dejan de existir porque son una carga excesiva para el Estado. Y así, poco a poco, la democracia electoral hondureña se puede ir saneando. Pero a la par de los observadores de los partidos, ahí vamos y tenemos que estar los observadores ciudadanos, que eso, más allá de ser algo que el Consejo permite, tiene que ser algo que incentive, porque así es que el ciudadano se va apropiando de cómo funciona el proceso y puede ser una puerta de entrada para que en futuros procesos electorales, si se logran los consensos políticos, avancemos hacia esa ciudadanización de las mesas. Perfecto. El tiempo se nos ha ido. 15 segundos para que se despidan cada uno. Doctor Aguilar. Creo que es urgente que se reforme o que se haga ya la aprobación de la nueva ley electoral, que contiene profundas reformas en el sistema. Es necesario establecer reglas claras. Los partidos en crecimiento no estarían ausentes, tienen derecho a poner un observador en cada mesa electoral y aproximadamente a 1.800 miembros de mesa cada partido de los en crecimiento, porque se van a distribuir de manera, así lo está en el proyecto, de manera aleatoria, de tal manera que su representación está garantizada y no es que se le esté sacando de la mesa. Rafael, 15 segundos. No, un placer haber estado en su programa, Ramón, igual haber compartido con el doctor Augusto. Coincidimos en que sí se requieren reformas, pero sobre todo voluntad política e institucionalidad para tener elecciones generales íntegras y mitigar los riesgos de una crisis política. Gracias a ambos, muy amables por participar en Día Político. Voy a la pausa. Mañana se reanudan las sesiones en el Congreso Nacional de la República. Mire lo que se va a presentar, esta iniciativa de ley. Artículo 1. En vista que se ha continuado la emergencia nacional producida por la pandemia de la COVID-19, el Congreso Nacional habilita del 1 hasta el 31 de mayo del 2021 como periodo ordinario para celebrar sesiones, mismas que está establecido en el periodo de receso contenido en el artículo 55, párrafo segundo de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. Artículo 2 dice:
posponer el receso establecido en la Constitución de la República del 1 de mayo al 31 de mayo hasta que la Junta Directiva del Congreso Nacional lo estime conveniente en tanto persista la situación de emergencia sanitaria. Abogado Reinaldo Ecónomo, vicepresidente del Congreso, entonces con esta iniciativa se suspende el periodo de vacaciones en el Congreso. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Saludos a todos los televidentes de Día Político. En primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo en esta iniciativa que se va a presentar, porque hay muchas cosas que están pendientes, muchas cosas que se tienen que ver. Se tiene que revisar exhaustivamente el tema del COVID, revisar el tema del salario mínimo, revisar el tema del turismo, que está prácticamente colapsado, y otros temas más. Pero yo quiero agregarle algo más, y le pido al secretario del Congreso Nacional y a mis compañeros de Junta Directiva que le agreguen un artículo más, que las sesiones procedan a ser presenciales. Repito, que procedan a ser presenciales. La gente quiere saber si su diputado va a trabajar, si su diputado va a legislar, si los médicos se están exponiendo, los militares, los policías, todos se están exponiendo. Vamos con las medidas de bioseguridad y vamos a sesiones presenciales. Yo estoy totalmente de acuerdo en la iniciativa porque hay que trabajar por el país. Es decir, que esta colita usted la va a pedir mañana. Sí, mañana se van a presentar estas iniciativas. No, pero usted va a pedir, va a solicitar esta colita que... Yo estoy pidiendo que se agregue y lo estoy haciendo ahorita de manera pública, bueno, y mañana en la sesión. Y qué bueno que lo está haciendo a través de Día Político. Usted lo propone, que inmediatamente también estas sesiones sean presenciales. Como también tengo que decirle, es hora de revisar el actuar y cómo funcionan algunos ministerios. Algunos ministros que dicen que son técnicos no están dando el ancho. Y mire lo que voy a decir. A esos ministros que cada vez que uno le dice, pues mire, debería hacer esto, debería trabajar en esto, el pueblo necesita esto, y le contestan, es que yo estoy acá por capacidad. Bueno, si tiene tanta capacidad, sálgase del gobierno, vaya, ponga una empresa y vaya a generar empleo. Si es tan técnico, vaya a generar empleo. Pero por favor, no podemos seguir manteniendo algunos ministros que hoy sinceramente no han dado el ancho. ¿Quiénes son esos ministros a su criterio? Yo creo que varios, pero yo siento que el Ministerio de Salud debe ser más eficiente con lo que está pasando en el país. ¿Usted está de acuerdo entonces que hayan cambios, que hayan sustituciones en la Secretaría de Salud? Que se vaya la señora ministra. Estoy solicitando respetuosamente al presidente de la República que se hagan cambios por el bien de Honduras, por el bien de él y por el bien de cada uno de las personas que están necesitando de ministros eficientes. Entonces usted me está confirmando la versión que la bancada nacionalista, porque se nos había dado la noticia, que la bancada nacionalista le ha dicho al presidente Hernández que cambie a la ministra de Salud. Yo le estoy confirmando mi opinión, mi decisión de decirles, en salud necesitan haber cambios de manera inmediata y trascendentales. ¿Hay otros diputados que piensan igual que usted o toda la bancada nacionalista? Estoy seguro, Ramón, que hay más diputados que piensan igual que yo. ¿Y no le han presentado esta propuesta al presidente Hernández? Particularmente no, pero hoy lo hago pública. En este programa que he visto por él y por todo el pueblo hondureño. Llegó el momento de hacer cambios en salud. Bueno, ¿y qué otras secretarías tienen que haber cambios? Bueno, yo hoy me estoy enfocando en el tema de salud por lo que estoy viendo con el COVID y otras cosas más. Pero claro que deben haber cambios. Mire, yo miro que hay ministros que uno los busca, no los reciben, no contestan llamadas. La pregunta, ¿y el pueblo? Entonces, ante esos ministros que se aíslan del pueblo, a esos ministros también deben haber cambios en algunos ministerios para mejorar y para ayudarle al presidente en su gestión. Bueno, perfecto. Gracias, abogado Reinaldo Ecónomo. Muy amable por atendernos en Día Político. Gracias. Gracias, Ramón, y estamos listos también para hablar de reformas electorales en el Congreso. Perfecto, perfecto. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches.